La verdad es que tengo el gusto y el honor de moderar esta mesa. Lo pensamos justamente para dar un espacio en esta semana donde pudiéramos charlar de la memoria, pero la memoria para las feministas y también la memoria de cara a todo lo que queremos construir. Bueno, Nina dice que se sienten más adelante, así que las que se van sumando obviamente pueden sentarse un poco más adelante. No mordemos, o no por ahora. Voy a presentar al panel y después voy a hacer una breve introducción, así se pueden ir acomodando en el mientras tanto. Estamos con Nina Brugo, que es una abogada laboralista, militante política, feminista argentina, referente de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Fue militante política en los 70 y tuvo que exiliarse del país durante la dictadura militar. A su regreso del exilio participó del primer Encuentro Nacional de Mujeres en 1985 y en el 2005 fue una de las fundadoras justamente de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Ahora sí, el aplauso para mí. Estamos también con Marta Húngaro, que fue militante política y de distintos organismos de derechos humanos durante la dictadura. En 1981 se tuvo que exiliar, pero volvió al país en el 84 para participar como querellante de los juicios por la verdad en La Plata. Marta es hermana de Horacio Húngaro, quien fue detenido en la Noche de los Lápices y se encuentra desaparecido desde el 16 de septiembre de 1976. Un aplauso para Marta. Nos acompaña también Miriam Bregman, que es diputada nacional, abogada referente en derechos humanos, dirigente del PTS y también referente del movimiento feminista. Fue una de las abogadas de Jorge Julio López, testigo desaparecido en 2006, luego de presentar testimonio contra Echecolás, quien finalmente fue condenado por genocidio por los delitos cometidos durante la última dictadura. Fue una de las fundadoras en 1997 del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y del colectivo Justicia Ya, querellantes en causas por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado. Un gran aplauso para Miriam. Bien, bueno, la verdad es que desde Ecofeminita pensamos nuestra intervención del 24 de marzo y lo resumimos un poco en este gráfico que tenemos acá en la Figmina, que muestra la evolución del salario real. Quisimos mostrar justamente qué otro aspecto de estos 50 años tienen que ver con cuestiones que no se recuperaron, con cuestiones que se perdieron en este medio siglo, después de una lucha muy intensa del sindicalismo combativo en la previa de lo que fue la dictadura militar, que había logrado que la Argentina tenga uno de los salarios reales más altos de la región. Como vemos, si bien hubo otros picos, como el del 84 en la Vuelta de la Democracia y el 2015, bueno, ninguno de esos picos logró tener los niveles salariales que habíamos alcanzado en el 74. Y uno podría pensar, ¿por qué una organización feminista está hablando del salario real? ¿Qué tienen que ver? Y es una pregunta válida. La realidad es que la mayoría de nosotras somos economistas feministas y como economistas feministas ponemos en el centro de la cuestión la vida y sabemos que para la reproducción de la vida necesitamos tener un techo sobre nuestras cabezas, necesitamos poder comprar comida, necesitamos poder llegar a fin de mes y necesitamos poder proyectar nuestra vida. Entonces entendemos que en esa lucha por el salario hay una lucha feminista y por eso queríamos traer esta intervención. Nos dimos el gusto también de pensar este panel para profundizar un poco sobre las luchas que vienen en estos 50 años. Se terminó generando una especie de charla intergeneracional, porque tenemos 4 generaciones acá en el escenario, así que eso. Voy a tener una suerte de organización, que es que cada una va a tener una exposición de más o menos 10-12 minutos. Después la idea es que ustedes puedan hacer preguntas, comentarios y que podamos tener una retroalimentación. Miriam se tiene que ir después a un canal porque tiene que dar la batalla también en los medios de comunicación, así que vamos a ver cómo organizamos un poco eso, pero la idea es que podamos también charlar y participar y generar un espacio de encuentro. Así que un último aplauso y le doy la palabra a Nina. Gracias, primero que todo, gracias por la invitación.
y agradezco también a todas las personas presentes que seguramente vienen a escuchar a las compañeras que van a hablar después, posteriormente a mí. Más o menos. Bueno, lo que quiero manifestarles a ustedes es una cuestión que yo tengo una concepción de feminismo por ahí no muy común. En este sentido, yo considero que no existe el feminismo, sino los feminismos, con ese al final. Hay diferentes enfoques y diferentes cuestiones feministas y tomadas de distintos puntos de vista. Y además les voy a agregar algo que también, de acuerdo a mi militancia y profundización sobre la temática he tomado, es que de considerar que el feminismo no comprende solamente a cuestiones de mujeres. Y yo acá veo nada más que mujeres. Y tendría que haber varones también y diversidades también. Y no los veo casi, no los veo. Alguien me saludó por allá. Pero es la excepción a la regla, digamos, de alguna manera. Entonces, porque feminista también pueden ser los varones y las diversidades, porque eso se refiere a los aspectos de todo tipo de orden, de igualdad de las personas, en el sentido social, económico, político y etario. Totalmente. Yo tuve 44 años, digamos, en pareja con un feminista, que fue el que me compró el primer libro feminista y el que lo leyó mejor que yo y lo subrayó más que yo. Entonces, por eso yo creo que tengo otra visión de la que normalmente se creen. Y lo que voy a hacer, si ustedes me permiten, también estamos en el marco del año 1976, que nos marcó la historia de nuestro país. Y voy a hacer una breve reseña un poco de mi militancia, en el cual en el año 66 yo comencé una militancia social, más bien ligada con estudiantes religiosos del Concilio Vaticano II en Villa Albertina, en Loma de Zamora, que era una zona, digamos, no una villa, sino era un barrio obrero donde se habían instalado personas que habían comprado terrenitos y estaban edificando sus casas recién, casas muy modestas. Ahora, luego en el 68 yo me integré a la CGT de los argentinos, cuyo referente era húngaro, no sé si alguna vez escucharon sobre eso, y ahí yo ya me puse en la cuestión política y integré una de las agrupaciones que lideraba José Sabino Navarro. No sé si alguna vez oyeron hablar de él. Algunos puede ser que sí, otros que no. Que era realmente política y conectada con la política de los años 70. Estuvo. Ahora, lo que quiero comentarles algo. Yo en esa agrupación estuve y milité políticamente prácticamente hasta fines de los 76, ahí. Y lo que fue es que a mí se me encargó, me acuerdo en el año 1973, junto con otras compañeras se nos encargaron que por qué no formábamos una agrupación Evita, solamente para mujeres. La verdad que no me gustó nada. Porque yo dije, claro, nos sacan de la política en serio. ¿Qué quieren? ¿Que vayamos a cuidar niños, niñas? No sé. Me consideraba una cuestión discriminatoria esa, de algún modo. Y los varones solamente podían hablar de política. Entonces aquí que con estas compañeras en un barrio en la zona de Malvinas, Argentina, que ahora es Malvinas, Argentina, pero entonces estaba dividida en lo que era Bellavista, San Miguel, el partido José Cepaz, zona dormitorio de lo que eran los trabajadores de la zona norte. O sea, ese era su lugar dormitorio.
Y entonces se nucleó un montón de compañeras que vivían en esa zona, compañeras que eran en realidad eran las mujeres de los compañeros que eran sindicalistas en la zona norte. Y es aquí que se propusimos que antes de comenzar a ver qué actividades o qué cosas hacíamos, lo que vamos a hacer es hacer discusión política primero. Analicemos la coyuntura que pensamos de política. Y aquí que yo ahí hice, por eso, mi primer clic en el feminismo, porque muchísimas, pero muchísimas, dijeron, qué hermoso que venir acá, me encantan estas reuniones, me encantan porque yo hablo libremente de lo que pienso de política, de lo que siento de la política, y no tengo a mi marido que me dice, callate, ¿qué sabés vos de política? Realmente ahí hice un clic y dije, las mujeres necesitamos un espacio propio. En ese momento pasó. Pero lo quisiera quedarme, si ustedes me permiten, es comentarle a ustedes de compañeras que eran de esa agrupación y que ya hoy no están. Y que realmente es rescatar sus nombres y sus hechos y qué hicieron y qué no hicieron y por qué esas compañeras fueron desaparecidas. Y eso para mí es muy importante porque si no quedan como en un listado general y nadie sabe quiénes son, o fotos que no saben quiénes son tampoco. Y son personas que estuvieron y nadie las nombra a veces. Entonces eso es lo que les traigo a ustedes. Y si me permite, la primera es Simona Gómez. Simona Gómez era madre de 5 hijos y colaboraba mucho en lo que era la cooperadora de la escuela que iban sus hijas. Y ella se enteró que en diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires tenían una copa de leche que le llevaban a la escuela, en las escuelas donde ella llamaban sus hijos, no. Entonces empezó a hacer los trámites. Empezó a viajar a La Plata, a dar la cara, y empezó a moverse en función de eso. Y de vez en cuando también participaba, no tanto porque tenía por ahí chicos, pero participaba en marchas. Ahora, he aquí que en el año 1970, abril de 1977, en ese barrio de Granburg, aparecieron camiones del ejército recorriendo el barrio. Ahí casi todas las personas, eran las marchas más extraordinarias que podíamos concebir que fuéramos compañeros y compañeras de trabajadores que participaban en política. Y todos con una concepción muy transformadora, buscando las transformaciones de la realidad. Y eso hizo que los camiones del ejército recorrieran el barrio. Se detuvieron en la casa de Simona Gómez y salió una vecina y le dice, no, dice, el hombre no está. No, él no nos interesa, la peligrosa es ella. ¿Qué había hecho ella? Conseguir la copa de leche e ir a alguna que otra movilización. Bueno, otras de las compañeras que yo también quiero rescatar de ahí de los lugares, de ahí de General Sarmiento que llamábamos, eran las compañeras que conformaron CETERA. CETERA estaba una compañera que todos la conocíamos y parece que venía de la familia, que le decían Bombón. Pero Bombón por lo linda y por lo luchadora, y era docente en una escuela de José Cepá que lleva su nombre ahora. Y he aquí que el hecho es que ella coordinó la conformación de CETERA. Ese fue su delito. Y eso, por eso considero tan importante poder nombrarla. Y he aquí que después de eso,
las compañeras de Cetera, hay otra que era la directora de la escuela donde iba Simona Gómez. Se la llevaron, se llamaba Susana Pitierra, y se la llevaron porque eran demasiado progresistas, demasiado revolucionarias en esa escuela. Esa es la realidad que se vivió. También estaba otra compañera de Cetera que formó Cetera ahí, Mafalda, que vivía en Bellavista. Mafalda llamaba la atención que no dejaba de ir a ninguna reunión, ni dejaba de ir a ninguna manifestación, y tenía 6 hijos. Y era maestra también. Entonces, por eso su nombre necesito nombrarla para que sepamos qué es lo que pasaron. Y por otro lado, tengo 2 vecinas de Granburg que estaban buscando, esta gente del ejército con sus camiones, estaban buscando a unos gremialistas de zona norte que vivían ahí en ese barrio, y fueron a la casa y la casa estaba vacía. Entonces me preguntaron, vecinos, ¿dónde están? ¿Dónde se mudaron? ¿A dónde se fueron? Y les señalaron que en la casa de una amiga de ella, vecina, que de vez en cuando habrá venido a alguna reunión de la agrupación Evita. Yo la verdad que poquísimo que yo estuve ahí, no la recuerdo bien. Pero entonces cuando se acercaron, pues dijeron, ella puede ser que tenga el domicilio de esos gremialistas. Y entonces cuando se acercaron, la hija, que acababa de cumplir el día anterior los 15 años, le dice, mamá, no le digas dónde vive la madrina ahora. La madrina era de la agrupación Evita. La madrina ahora, y se la llevaron a las 2 y nunca más se supo de ellas. Por eso no puedo dejar de nombrarlas. Y ahora voy a nombrar por último a alguien que considero importantísimo, que mucho me llegó la vida a mí, que es Elsa Mura. Elsa Mura era su padre sirio-libanés de San Luis y su madre de Comechingones. Vino en la adolescencia a Buenos Aires, empezó a trabajar en fábrica, primero metalúrgica, después se metió a dónde iban las mujeres, al gremio del vestido, a coser, a aprender qué era donde estaban. Pero Elsa tenía inquietudes y empezó a participar en algunas actividades, y se encontró que en el gremio del vestido 92% eran mujeres. Pero en el gremio no había una sola mujer sindicalista, ninguna nombrada. Todo lo manejaban los varones. No existía, o sea, los manejaban ellos. No te lo puedo creer. Tal como te lo estoy contando, Elsa lo contaba así. Y entonces, ¿qué hizo Elsa? Empezó a recorrer las fábricas y empezó a recorrer talleres de costura a sindicalizada, porque muchas no estaban sindicalizadas. Las sindicalizó, formaron, iba a venir cambio en el gremio, formaron listas y entregaron una lista con avales, porque tenían que tener avales, y una lista para formar parte, todas de mujeres. ¿Qué hicieron estos señores que, por decirles señores nada más, y no decir otra cosa? ¿Qué hicieron? La guardaron esa lista y llegó el golpe de 1976 y se la dieron a los militares, tal cual como lo estoy contando. Y 60 compañeras de esa lista desaparecieron. Entre ellas estaba Elsa. Pero Elsa resulta que tenía un cuñado que era de subprefectura, así que trabajaba, y lo llevaban a los lugares de reclusión donde llevaban a los desaparecidos, y él buscaba a su cuñada Elsa a ver si en algún lado la encontraba. Y la encontró.
Entonces dijo, es una pobre, dice, costurera, no sé qué le habrá dicho a los milicos esto, lo único que sé es que Elsa terminó presa en Devoto. Hicieron un juicio de guerra, pero en Devoto conoció a presas políticas y conoció, inclusive hizo amistad con muchas de ellas, que ya eran de diferentes sectores sociales. Y aquí, que cuando llegó el año 1986, se organizó el primer encuentro nacional de mujeres, que se va a cumplir ahora 40 años, en mayo de este año, y vamos a hacer una gran actividad, ya están todas invitadas, porque 40 años del primer encuentro nacional de mujeres. Y ahí la conocí yo a Elsa, en ese encuentro. Bueno, la vida me regaló que después tuve en todos los otros encuentros, pero para mí quien me marcó la vida, quien me dio los elementos fundamentales de asumición de los sectores de clase fue Elsa. Lo hicimos muy, pero muy amigas. De alguna manera, ella, bueno, desgraciadamente, hace unos años ya se fue, era mayor que yo, y se enfermó y bueno, ya no está más aquí. Pero eso era lo que yo quería compartir a ustedes. Después, en todo caso, como abogada laboralista que he sido toda mi vida, después yo voy a dar los elementos de la mal llamada reforma laboral, que perjudica a las mujeres fundamentalmente, que yo considero destrucción de los derechos laborales. Gracias. Bueno, yo primero agradecer la invitación, el estar al lado de dos referentes tan importantes. Y bueno, yo siempre me presento diciendo que soy sobreviviente de 2 dictaduras, por eso cuando la escuchaba recién a Nina, en el año 68, en pleno mayo francés, pero esto fue en julio, en una toma de la Universidad de La Plata, que estaban cerradas las universidades, me expulsan de la universidad de por vida. Y la expulsión de por vida eran 4 hombres y una mujer de ideas marxistas. Titularon los periódicos que todavía conservo. Así que, bueno, estuve unos años sin poder estudiar, haciendo otras cosas, participando en la solidaridad con los presos políticos, hasta que me levantan la expulsión y yo estudiaba medicina. Y me anoté en veterinaria, que me parecía más corta, que quería hacer bacteriología. Y bueno, tuve el primer curso en el año 73, que se llamó de Realidad Nacional, que fue muy importante, que se hizo en la universidad, porque vinieron profesionales de todo tipo a explicar qué tipo de profesional teníamos que ser, desde veterinaria, desde economía, y fue muy, muy, muy importante. Bueno, continué siempre militando políticamente hasta que en 1976 secuestran a mi hermano Horacio, el más chico de 4 hermanos, tenía 17 años, y esa madrugada salí a buscarlo junto con mi mamá. Enseguida nos relacionamos con la familia Falcone, con López Montaner, hicimos todos los trámites juntos. A los 15 días secuestran a mi hermana, que tenía 21 años, y después a los 20 días Nora es liberada. La búsqueda de mi hermano, que la consigna desde las madres era la aparición con vida. No conseguimos un abogado que nos haga habeas corpus porque habían asesinado. La ciudad de La Plata fue una ciudad muy, muy golpeada entre asesinatos que nos marcaron la masacre de La Plata desde el 74, ¿no? De dirigentes del SUPE, la masacre de la ciudad de La Plata. Desde el año 74, 75 hubo muchos asesinados por grupos de tarea. Habían asesinado a 2 abogados, Domingo Teruggi, que era peronista, que era socio de Sergio Caracachov, que los radicales se olvidan a veces de levantar, porque fue asesinado y nunca impulsaron ni un juicio ni nada, y entran las causas del CNU.
Así que mi papá, que bueno, que era ingeniero por derecho propio, buscó y vio cómo redactar un habeas corpus. Bueno, ese fue el camino que empecé con la aparición con vida, que era de todos los familiares, pero la aparición con vida no la conseguíamos, entonces seguíamos buscando el castigo a los culpables. Voy a hacer un recuento rápido, ¿no? En el 77, el 23 de noviembre, venía Cyrus Vance, que era el secretario de Estado americano, y entonces fuimos en el tren, siempre íbamos en el último vagón del tren Roca, no estaba la autopista, a la plaza, estábamos detrás de los árboles, seguro que nos veían. Ese día nació Abuelas, bajo la sombra de un jacarandá, se reunieron las primeras abuelas, y a mí me habían dicho que cada uno llevara un testimonio de quién era el familiar que estaba desaparecido, porque Cyrus Vance venía con mucha prensa. Ahí conocí a Susana Villaflor, que vino y nos dijo a mí, a Chicha Mariani, que estaba, Chicha Mariani fue mi profesora en el secundario, también de la Ciudad de La Plata, entreguen los papeles, y bueno, lo entregamos. Siempre cuento esto, y una vez lo contaba en un trabajo y tenía 14 alrededor escuchándome, porque bueno, era de plena dictadura, noviembre del 77, y hace unos años, en un libro de las madres, línea fundadora, encontré las fotos en las que estoy, así que digo, bueno, tengo el testimonio fotográfico. A los pocos días desaparece a Susana Villaflor, estábamos juntando para una solicitada. Siempre fueron las madres, las primeras que salieron, las mujeres que se organizaron, que si bien era muy cómodo ir con ellas, porque mientras hablaban de lo que pasaba en su casa, de la primera vez que salían, yo empecé con ellas desde el principio. En la Ciudad de La Plata empezaban la ronda los miércoles y venía los jueves a caminar siempre, porque yo tenía 27 años y era como más grande, alrededor de la edad de los que tenían, o mi hermana que no podía venir porque tenía 21. Fue muy importante la lucha de ellas, ¿no? Cómo fueron madurando, porque muchas de ellas era la primera vez que salían, dependían de sus maridos, pero sí los días jueves agarraban la carterita, ponían el pañuelo y salían igual. Los maridos se quedaban en la esquina o se quedaban en la casa, pero la lucha de esas mujeres es internacional. Marcó, bueno, y tenemos a Norita, por supuesto, marcó un antes y sí, Norita Cortina presente, porque... Y bueno, marcó toda una lucha que hasta el día de hoy, y yo creo que se cosechó en los 50 años de la dictadura, haciendo que quedan muy pocas madres, porque pensás que unos por ahí parecía que eran grandes, pero tenían 42 años, 43, 45, más 50, las más jóvenes tienen 95, 96 y eran jóvenes cuando desaparecieron sus hijos. Lo demostró, las marchas en la Ciudad de La Plata fue inmensa, el día 23, acá el 24, y en todo el país, ¿no? Que creo que dijeron no a la dictadura, no a un golpe de Estado, fue genocidio, son 30.000, y ellos que entreguen las listas cuando nos cuestionan cuántos son. Yo les agradezco muchísimo y quiero decir que soy sobreviviente de la guerra de Vietnam. Trabajé mucho repudiando la guerra de Vietnam, la lucha por los vascos, estudiantes vascos, que en 1975 Franco mandó a asesinar con el garrote vil, que debe ser la peor muerte, todas las muertes son terribles, pero el garrote vil, que es algo de la Inquisición, ¿no? Y en este momento, que estamos viviendo momentos tan difíciles en el mundo, lo que está ocurriendo en Irán, lo que está ocurriendo en Gaza, donde en cualquier momento tenemos otro Vietnam, y siempre hay un común denominador, el imperialismo con el que tenemos que luchar, diría Che, esté donde esté, y endurecernos, pero siempre siendo muy tiernos. Gracias, chicos. Lo que más me asombra de Marta y de las compañeras es que dicen, me hiciste emocionar,
dicen, ellas luchaban, como si ella no hubiese luchado, ¿no? Ellas luchaban, ellas iban a la plaza, ella también está... Sí, y es muy impactante porque yo que estoy en juicio de lesa humanidad, y digo en tiempo presente porque acabamos de empezar este miércoles el juicio de la masacre de la calle Corro, donde una de las víctimas es Vicky Walsh, la hija de Rodolfo. ¿La conociste a Vicky? Bueno, empezamos con su juicio este miércoles, y siempre me asombraba que todos los compañeros te cuentan la terrible tortura de otro. Y te dicen, no sabés lo que era la ESMA. Cuando estaban los juicios de La Plata, dicen, no, peor era la ESMA. Estaba en la causa de la ESMA y dicen, no, peor estar en el circuito Camps. Pero eso muestra una grandeza y una solidaridad tan grande, de la que debemos aprender tanto, de que nadie se pone en el centro, a mí, lo que más me duele a mí, lo peor que me pasó a mí, sino que es al revés, es esa mirada solidaria que se extiende, una mirada solidaria, antiimperialista, como decía Marta, 1, 2, 3 Vietnam, decía el Che Guevara. Miren, si hoy gritáramos todos juntos esa misma consigna contra el imperialismo yanqui asesino. En el aniversario de 50 años del golpe, planificado bajo el Plan Cóndor por Estados Unidos. Y esa solidaridad me parece a mí que es algo enorme, porque es ponerse en el lugar del otro, pero no con frases hechas, no con frases posmodernas. Es de verdad, ellas luchaban, dijo, y lo dijo tan natural que estoy segura que Marta no se dio cuenta de lo que dijo. Pero ella, siendo una piba, porque yo me considero joven con mi edad, me imagino a los 27, casi una adolescente, iba a la plaza con las madres y las perseguían. Y piensen este hecho. Ella lo dijo al pasar, pero vuelvo sobre lo que dijo Marta. Ella dijo, estuve con Azucena Villaflor en noviembre de 77. Azucena la desaparecen en diciembre de 77. Y siguen luchando. Nadie se quedó en la casa. Y le desaparecieron las compañeras y desapareció todo el grupo de lo que se llama como la Santa Cruz, porque se reunían en forma clandestina en la iglesia de la Santa Cruz. Era el lugar de reunión, digo, y había militantes de izquierda, había militantes de madres, era un grupo muy amplio, el grupo que se había infiltrado a Astiz y que lo delata, pero siguieron luchando. Y la solicitada por la cual estaban buscando la plata finalmente salió al tiempo. Firmábamos en la solicitada, no poníamos el nombre de los desaparecidos, firmábamos con nuestro nombre y apellido y DNI, o sea que yo lo firmé. Y la tengo la solicitada, pero digo que no firmamos y nos ponían un precio, no te puedo decir, exorbitante, y fue financiada por los familiares, y a mí me tocaba juntar dinero en determinada familia para llevarlo a la casa de Falcone, para que Nelva Falcone lo llevara a Buenos Aires, porque bueno, no había FAI, ni había transferencia, ni había celulares, pero la verdad que teníamos, nos considerábamos, nos juntábamos bien a la hora que decíamos. Pero bueno, eso quería decir, la solicitada salió. La solicitada salió. Imagínense todo lo que implica, o sea, las mujeres que construyeron nuestra historia. Me encantó lo que contaste, Nina, porque también era ese hervidero que era la clase obrera, las mujeres a la cabeza. Venían de familias tradicionales, ella dijo una tenía 5 hijos, la otra 6, nosotras chicas ahora ni nos imaginamos, por más que Milei está muy enojado, dice que no queremos tener hijos, a nadie se le ocurre, ya tenés una y decís, no puedo más, tengo mi hija adolescente, ¿qué hago con ella? Bueno, 6, 5, los ejemplos que puso ella, y salían a luchar y organizaban las fábricas y organizaban el barrio. Y realmente la dictadura vino a cortar eso, vino a cortar esos lazos de solidaridad, vino a cortar esos lazos sociales, a la par de que imponía un programa económico totalmente regresivo, como el muy buen... Ahora me desapareció, apareció un protector, ahí está, todo está guardado en el salario, es genial esa frase. Un modelo que, como dijo Rodolfo Walsh, era de miseria planificada, pero a la par que tenía esa perspectiva económica, lo que vino a terminar a la sociedad es esto. Y como bien señalaba Nina, las mujeres fuimos un foco muy importante. Estuve hace unos años en la escuelita de Famaillá, que fuimos a conocer con Nicolás del Caño, el centro clandestino que funcionó previo a la dictadura, durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón, desde febrero de 75, y también la historia de las mujeres
los hombres, la mayoría trabajaban en los ingenios azucareros, pero cómo las mujeres inventaban una olla para hacer comida, no sé qué, y ahí se formaba la organización para violar la represión, para violar los infiltrados, para violar todo lo que te ponían. No sé, podríamos estar hablando horas de lo que es la historia de las mujeres en nuestro país. Entonces, si la preocupación de Milei es esa, pues va a seguir muy preocupado, porque nuestra preocupación es otra. Queremos a 50 años del golpe recuperar esas historias, recuperar esas hermosas cosas de ponerle nombre y apellido a las personas y a las peleas que dieron. A las madres muchas las conocemos, otras son anónimas, otras como Marta son la hermana de Horacio. Bueno, es la hermana de Horacio, pero también es una luchadora, ella enorme, de la cual aprender, de la cual escuchar, de la cual aprender a tener esa mirada tan grande. Me parece que más que nunca es hiper necesario eso. Cuando hablaba de CETERA era un gremio que empezaron a fundar las mujeres, por supuesto, y también fue muy perseguido. La mamá de nuestra compañera Alejandrina Barri, que por ahí alguno la conoce, hija desaparecida, legisladora del PTS Frente Izquierda durante bastante tiempo, desapareció y ella fue una de las impulsoras de CETERA en la zona sur, en este caso. Así que muchas de las cosas que decían se iban entrelazando, pero hay que tener claridad que la dictadura tuvo unos valores conservadores muy profundos hacia las mujeres, pero que esto empezó antes. Hoy hablábamos con Andrea Datri, que está acá, mi compañera fundadora de Pan y Rosas, y sí, un aplauso para Andy, muy bien, me encanta. Ahora les voy a contar lo que chusmeábamos, una cosa muy divertida chusmeábamos, porque estábamos viendo con Andy cuando empezó con esto de controlar, de prohibir los anticonceptivos, las políticas de natalidad, de decir que las mujeres tenemos que tener muchos hijos. Bueno, hay un gran impulso. Vos nombraste el cordobazo, pero previo al cordobazo, o el cordobazo fue el que lo hizo tambalear, para ser más precisa, estaba el gobierno de Onganía y desde ahí empieza una regulación muy fuerte contra la anticoncepción. Es decir, mientras las mujeres en el mundo aparecía la minifalda, se liberaban de la cabeza y de los cuerpos, aparecía la píldora, acá la dictadura de Onganía ya estaba preocupada por eso, pero no fue solo la dictadura de Onganía. Después en el gobierno de Isabel Martínez de Perón y López Rega aparece de nuevo esa prohibición, y recordábamos con Andy que en el 73 la campaña del PST, un partido de izquierda del cual de alguna manera venimos varios de los partidos que hoy militamos en la Argentina, nuestros abuelos, dice Andy, nuestro partido abuelo, hizo una campaña en el 73 defendiendo el derecho al aborto. Eso es impresionante. Para las que se creen, chicas, que ahora dijeron derecho al aborto, miren, en el 73 estas compañeras, mientras estaba a 5 minutos de que empieza a funcionar la AAA, cuando López Rega ya estaba llegando estaba próximo a venir en el avión y llegar al gobierno. O sea, piensen lo que vino después. En ese momento de efervescencia política también lo aprovecharon en el 73 para plantear el derecho al aborto en la campaña electoral, y me parece una cosa enorme. Bueno, después la dictadura lo conocemos, ¿no? Tuvo a las madres, a las abuelas como protagonistas. Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. Mirta Baravalle, que murió hace muy poquito, con 99 años, tuvo un doble rol porque ella es la única que es fundadora de madres y de abuelas, de madres y de abuela. Hizo todo un gran laburo, encontró muchos de los nietos y ella no pudo encontrar a su nieta, que al día de hoy la seguimos buscando, y eso también nos obliga, ¿no? A continuar la lucha y la búsqueda por ellas, que es una pelea permanente, es una pelea de todos los días, que hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle cabeza, hay que ir a los tribunales, hay que pelearse con ese aparato monstruoso que no solo es de clasista, sino también que es machista, como es el Poder Judicial. Pero bueno, creo que se merecen toda esa pelea, y que la dictadura también tuvo muchas políticas. Están todos los relatos de las sobrevivientes de la ESMA, lo pueden buscar, donde mostraban que te habías recuperado si te empezabas a pintar los labios, si te vestías más femenina. Era parte de la domesticación, podríamos decir, de las mujeres, del control no solo ideológico, sino también de los cuerpos. También obviamente hubo violaciones hacia varones, hay casos muy emblemáticos, muy terribles, el Turco Julián y otros monstruos, que bueno, el Turco Julián se murió hace poco, que tienen historias nefastas, pero... Y el control que siguieron haciendo todos estos represores en democracia, porque en los juicios hemos escuchado que hasta que cuando el turco empezó a aparecer en televisión en los 90 y pico, hubo gente que se animó a hablar que desde que salieron de estar secuestrados, el Turco Julián
les pedía dinero, los seguía, los seguía llamando y todo, bueno, eso. Perdón que... No, perdón, no, ya podemos salir a hacer un coro con Mar. Y eso, y bueno, para otra charla será el rol de la prensa, pero toda esta gente estuvo libre muchos años e iba a los medios de comunicación. Nilda Eloy, una sobreviviente de La Plata, que fue muy abusada, violada en su lugar de detención, era muy jovencita cuando fue secuestrada en el circuito Camps, tenía 19 años tenía ella. Nilda, y contaba que en el 90 y pico, creo que 97 por ahí, estaba mirando la tele, dándole de comer a su hija, dándole la papilla así, y que escucha una voz en el televisor y tiró todo, y era la voz de Checolás, de su torturador, en la tele, hablando y haciendo debates televisivos, en el programa de Grondona, exactamente. Bueno, el turco Julián, etcétera, etcétera. Entonces, la pelea no fue solo una pelea durante la dictadura, sino que fue, como bien dijo Marta, una pelea que continuó después. Yo siempre me acuerdo que en el 87, durante el gobierno de Alfonsín, se aprueba la ley de divorcio vincular, hasta el 87, que se empieza a discutir la patria potestad, todo, imagínense, hace 5 minutos, o sea, no te podías divorciar, eras como la propiedad de tu marido. Me acuerdo que yo empecé en la década del 90 la facultad, y cuando me anoté para cursar Derecho Civil en la Facultad de Derecho, se anotaba gente que lo único que iba era amenazar al resto y te hacía una cruz en el parcial, se te ponía al lado los del Opus Dei y te hacían una cruz, porque ojo, no sea cosa lo que conteste cuando te hagan una pregunta relacionada con la ley de divorcio vincular que se había aprobado unos años atrás. Es decir, para las mujeres nunca nada fue fácil, nunca nada fue gratis. Y esto es parte, anotaba estas cosas mientras hablaban ellas porque me parece que es muy importante. Bueno, de Menem me olvidé, como olvidarnos de Menem, que instaura el Día del Niño por Nacer. Fue toda una discusión en la Convención Constituyente del 94 porque había una pelea muy grande de algunos sectores que querían instaurar el derecho al aborto como un derecho constitucional y Menem quería al revés, quería prohibir constitucionalmente el derecho al aborto. Bueno, se termina siendo una maniobra, es muy divertida la anécdota, no queda nada, no queda ni a favor ni en contra, pero hubo una pelea también muy grande ahí porque en cada oportunidad que tenían querían avanzar sobre eso y a nosotras se nos abre de nuevo el desafío cuando logramos que se anulen las leyes de obediencia debida y punto final a partir de un proyecto también de una mujer que se llama Patricia Walsh, que presentó ese proyecto, que es el proyecto que se aprueba para anular la obediencia debida y el punto final, una mujer feminista que estuvo también el día que se va a presentar el primer proyecto con Andy y otras con Nora Cortiña, Loana Berkins, son parte de la delegación que va a presentar el primer proyecto por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito al Congreso en el 2005. También estaba Patricia. Bueno, Patricia presenta este proyecto, se logra anular, yo siempre digo, el calor de las gomas quemadas del 2001, porque el mismo personal político que se había negado durante toda la década del 90 a anular la obediencia debida, el punto final, después de que le gritábamos que se vayan todos, después que había marcha a la Corte Suprema, después todo ese periodo tan convulsivo de nuestra historia nacional, se dan cuenta que, bueno, podemos anular las leyes y votan la nulidad de las leyes. Y a partir de ahí se abre también por qué acusamos, porque todo lo que eran delitos sexuales, toda la violencia de género estaba subsumida dentro de la figura de torturas. Se consideraba un tormento, una tortura más. Entonces también se abre un debate. Y esto es importante aclararlo. Cuando se vota la obediencia debida, 3 temas quedan por fuera de la obediencia debida. Es decir, 3 temas se pueden seguir juzgando. No entran dentro de la obediencia debida que prohíbe el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura cívico-militar. La apropiación de bienes, parece raro, ¿no? No se podía juzgar la desaparición de su familiar. No se podía juzgar si la habían violado, si la habían torturado. No se podían juzgar si la habían tirado de un vuelo de la muerte, pero sí se le habían robado la billetera. Eso podía hacerse en un juicio. Eso rigió la Argentina. Hasta el 2003 era así. El caso de Rodolfo Walsh, había una causa por el robo del reloj Omega, siempre me acuerdo de la marca, Omega de Rodolfo Walsh. O sea, la familia Walsh no podía reclamar por el asesinato de Vicky, no podía reclamar por el allanamiento a la Casa del Tigre, como dice Rodolfo Walsh, no podía reclamar nada. Ante todo la propiedad privada, exactamente. Miren qué carácter de clase sí se podía juzgar, por eso muchos
detenidos desaparecidos sobrevivientes se negaban. Decía, ¿cómo voy a ir a reclamar mi casa cuando no puedo reclamar mi tortura? En los 2 años que estuve en la ESMA voy a ir a reclamar que se robaron la heladera. Bueno, eso sí se podía hacer. Se podía juzgar la apropiación de bebés, eso siempre quedó por fuera, y se podían juzgar los delitos sexuales. Eso nunca estuvo incluido en la obediencia de vida, pero no se hacía, porque socialmente no había un consenso social para que la mujer vaya, se siente frente a un tribunal y diga, fui violada. De hecho, los primeros juicios que yo estuve, ese relato no aparecía. A veces lo contaban los varones, ella fue violada, pero la propia mujer seguía teniendo esa carga social de no digo nada, me torturaron. Una cosa muy interesante para analizar. De hecho, en el caso del primer caso que se juzga cuando se abren los juicios de lesa humanidad, que es el que vos mencionaste de Checolás, Miguel Osvaldo Checolás, uno de los jefes de la policía bonaerense, ahí estuvimos juntas, el testimonio de Julio López es considerado un testimonio muy importante. De hecho, Checolás lo desaparece luego de eso, lo secuestra por segunda vez en su vida y continúa desaparecido. Es muy importante para distintos delitos que él relata. Y el único delito que no se considera de todos los que menciona Julio López es que él menciona que una compañera fue violada. Y eso no entra en el juicio. Eso no entra en el juicio. 2006. Tiene que empezar a crecer el movimiento feminista en la Argentina. Tienen que empezar estas mujeres, Marta, Nina, a pelear por el derecho al aborto, a ponerse en la escena pública los encuentros de mujeres. Tiene que pasar todo eso para que eso que siempre estuvo ahí empiece a cambiar. Y recién en el 2010 llega la primera condena por delitos sexuales. Es imposible pensar que todo ese camino a la justicia, yo recién anotaba ahí 61 sentencias por delitos sexuales, 174 condenados. Eso sería imposible de pensar sin considerar lo que la potencia del movimiento feminista. Sin considerar eso. Sin considerar que se rompió esa muralla, que las mujeres salimos del lugar de culpables y pasamos a ser las que acusamos, las que decimos. Es importantísimo ese cambio social. Así que me parece que a veces el movimiento feminista se lo analiza de muchos aspectos. Este también es un punto importantísimo, cómo influyó la mirada de la dictadura, en la mirada de los delitos cometidos en la dictadura, la mirada de las mujeres que lucharon en la dictadura, la mirada de las sobrevivientes que cuentan esto, a mí me sigue impactando. Entonces, cuando vean esos machirulos enojados que se enojan con las mujeres, se enojan con las mujeres que hacemos política y nos señalan con el dedito, hiciste esto, no hiciste lo otro, sepan que son parte de la reacción conservadora más grande, que no hay vuelta que darle, que podés poner el título que quieras, tu macartismo será más cool que el de otros, pero sos un macartista total, sos un machista total y te sigue molestando que las mujeres nos pongamos de pie, que las mujeres defendamos nuestras ideas y que las mujeres defendamos el feminismo. En mi caso, el feminismo socialista. Pero creo que eso los pone loquitos. Loquitos, chicas, sépanlo. Muy bien, muy bien. Se ponen loquitos, hay algo que no les entra en la cabeza, que una mujer sea escuchada, que una mujer sea referente. Y yo no lo digo por una cuestión personal, no es personal, somos todas nosotras, somos esa fuerza colectiva. No se olviden, a las madres le decían las locas de la plaza, loca, exagerada. ¿Cuántas veces lo escucharon? Bueno, todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Bueno, es eso lo que hay que romper en todos los ámbitos. Así que me digan lo que quieran, pero mi ejemplo siguen siendo esas mujeres, sigue siendo esa mirada, y en esa pelea vamos a dejar todo lo que sea necesario. 50 años del golpe, me parece que más que nunca hay que darle también esa mirada feminista, que no es la mirada de una simple víctima, aunque muchas mujeres fueron víctimas. Es la mirada de las luchadoras, es la mirada de las mujeres que organizaban esas ollas populares, que se organizaban las comisiones de mujeres en la puerta de la fábrica, que eran delegadas de fábrica, que eran delegadas en sus universidades, que eran las hermanas que salían a pelear, que eran las madres que salían a pelear, que eran las abuelas que salían a pelear, y que construyeron lo más grande que podemos construir, que es esa imagen de lucha. Y por eso el símbolo es el pañuelo blanco, que es un pañal,
que el origen es un pañal, y ahora le doy a Martita para que cuente esa historia tan hermosa. Muchas gracias, gracias. No, justo iba a decir que conté el día que venía Cyrus Vance, y ese día fue bastante, mucha gente, todas mujeres, y sacaron de cada una de la cartera, sacaban pañales, no eran los pañales descartables, eran pañales de gasa, de tela, y eso es lo que se ponían en la cabeza. Y yo en la foto tengo que se lo apoyan, otros que están con 4 nuditos, y a mí me lo pusieron de vincha. Lo tengo claro, no era madre, pero bueno, esa es la imagen de los pañales, era la imagen de la búsqueda de los nuestros, y de decirles, ¿no?, que eran locas, que no supieron cuidar a sus hijos, porque era la propaganda, chicas, en la época de la dictadura, ustedes eran muy chiquitas, pero era terrible, o no habían nacido muchas, pero era terrible, porque llegaban las 10 de la noche y te hacían una propaganda, si sabés dónde está tu hijo, que no lo supiste cuidar, de que denuncies, llamaban a la delación, que denuncies si te parece que tenés cerca un subversivo, un terrorista, y el hecho de que le gritaban mucho a las madres que no cuidaron a sus hijos, y sí que los cuidaron. Y los chicos, yo creo que no están ahora, pero muy orgullosos de cómo sus madres salieron a buscarlo, y toda una sociedad. Se moderó solo el panel al final. Son muy excelentes todas. Sí, me encantó el hilo que se armó en relación a la visibilización de las mujeres en la construcción de lo que la dictadura vino a borrar, que tiene que ver con esas organizaciones populares, esas organizaciones desde abajo, esas organizaciones sindicales, donde las mujeres tuvieron un rol muy importante en un país donde las mujeres siempre fueron centrales. A mí el otro día en una entrevista me dijeron, bueno, ¿qué pensás ahora que las mujeres son tan importantes? Y yo digo, yo vengo del país de las abuelas de Plaza de Mayo, ¿de qué me hablas? Vivo en un país donde las mujeres siempre fueron importantes, y hubo referencias muy claras en relación a esa lucha, y me parece re importante que hayas traído esos nombres también para recordar a las compañeras, para entender mejor cómo fue el proceso de lucha dentro de la dictadura y no solo en esta democracia que supimos construir. Y también, obviamente, Miriam siempre va a alentar y va a dar la manija que hace falta para estos tiempos hostiles. Así que muchas gracias por eso. Queríamos tener un espacio también de conversación, de diálogo con ustedes. Estamos bien de tiempo, pero Miriam se tiene que ir a un canal a dar la pelea también ahí en los medios. Así que si les parece, hacemos 2, 3 intervenciones, una respuesta cortita y después la seguimos. Sí, Jun, ¿le pasas el micrófono? Ahí va. Sí, a Marta. Bueno, muchísimas gracias por armar este espacio de memoria. Muchísimas gracias a Nina por cómo traduce en su vida personal y en su experiencia vivida esto que necesita ser concretado. Lo de la memoria tiene que ver con cómo se concretan acciones habidas, hechos vividos, toda una tendencia, una posición, un principio que necesita ser expresado más que en términos abstractos, digamos, en términos puramente principistas. Y yo quería hacer un poco, siempre me pasa, que soy un poco la aguafiestas, porque me parece que hay cuestiones de memoria, cuestiones históricas que se transmiten, y muchas veces se van transmitiendo con distintas formas de
enfoques desde distintas áreas, de distintas posiciones, y se transmiten como si hubiera una verdad absoluta. Las mujeres son importantes en la historia argentina no solo desde las abuelas, son importantes desde, qué sé yo, desde Mariquita Sánchez de Thompson, sí, que rechazó un matrimonio armado y armó tertulias con los revolucionarios de Mayo y enfrentó a la iglesia. ¿Qué sé yo? Las mujeres somos importantes en toda la historia, hemos sido en cada momento borradas con los instrumentos de la época. Y tenemos voz y somos en este momento, tenemos el honor de ser nombradas como enemigas públicas del gobierno con una insistencia, una violencia y una inteligencia, diría yo, porque hay todo un plan de ataque y denuncia y silencio y mentiras sobre las mujeres que se deben al éxito de nuestro movimiento en las últimas décadas. Ahora son 50 años de la democracia, y esos 50 años coinciden también con una militancia feminista en nuestro país en el siglo XIX, empezada en el siglo XIX y continuada sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, y es un movimiento que ha demostrado por su organización, por sus modos de relación, por sus modos de avance en espacios distintos, como el espacio popular que nos cuenta Nina o que nos cuenta Marta, pero también en muchos otros espacios ha trabajado el pensamiento feminista con muchas proveniencias distintas, lo que decía Nina, que hay muchos feminismos. Se puede decir también, hay muchas formas de abordar el feminismo en distintos espacios de la vida política y de la vida social. Lo que quería decir, además, que me parece importante sobre la pintura y el discurso de Miriam, que ahí digo yo, vengo de Aguafiestas, Miriam, porque esa tendencia a ignorar a las mujeres como un punto de vista política y socialmente, históricamente importante, a incorporar a las mujeres al discurso político en general, más amplio, es un elemento que fue muy activo y aquí incluso en los movimientos de derechos humanos y en los movimientos políticos de la izquierda, que fueron inicialmente tanto origen del movimiento feminista, aquí los movimientos anarquistas y comunistas, y socialistas, como de los organismos de derechos humanos que tomaron el protagonismo innegable de las madres y las abuelas, los movimientos de derechos humanos, pero en su reivindicación muy ligada al parentesco, que estamos todo el tiempo hablando de esas mujeres como madres, como si no excedieran muchísimo su carácter de ser madres, o que como si se definiera el carácter político por la maternidad. Y eso es un punto que está muy tapado, muy como incrustado en la forma de pensar, en la cultura que tenemos, que no en vano viene siendo desde hace siglos el sistema patriarcal y en nuestro caso el sistema religioso judeo-cristiano.
Y me parece que de eso todavía padecemos, no solo en el pensamiento de los derechos humanos, que se da con todas estas manifestaciones, madres, hijos, hermanos, son todos términos del parentesco, de la familia, y la familia tomada como el modelo familiar, el modelo judeo-cristiano occidental de la familia. Entonces, ese es un punto en el cual se prolongan estas influencias, que es una influencia totalmente inconsciente. Todas pertenecemos, estamos formadas en este sistema con distintos puntos en donde podemos señalar, como han señalado ustedes, grupos de mujeres o mujeres individuales que han hecho avanzar la rebelión y la resistencia de las mujeres a su opresión, que es la primera opresión de la civilización. La primera opresión de la civilización es la opresión de las mujeres, en donde los padres, los hombres, toman el rol de la administración del poder y las fuerzas físicas, y de la organización de la sociedad. El sistema patriarcal es el primer sistema opresivo que conoce la humanidad. Y entonces, bueno, yo por ganas de provocar un poco el pensamiento, que es algo que por suerte se puede hacer en un lugar como este, que a lo mejor no con el objetivo de, por ejemplo, de ganar una pelea circunstancial, sino por la perspectiva de permitir que este movimiento siga causando estos hechos distópicos, estos hechos de enfrentamiento del poder patriarcal en cuestiones que nos atraviesan incluso como mujeres y como feministas. Nada, eso, quería joder con eso, ¿no? Perdón, pero estamos medio mal de tiempos. Voy a hacer ese comentario, le voy a dar un cierre a Miriam que se tiene que ir. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, damos uno más, pero cortito, por favor. Vení, ven. Sí. Vení, ven. Yo quiero agradecer que han hecho este diálogo intergeneracional que creo que necesitamos mucho, porque me parece por momentos que siempre estamos empezando y la historia no empieza cuando nacemos. Pero también un poco para completar el raconto que me parece que hizo muy bien Miriam de cómo llegamos a la anulación de las leyes, y que me parece que hizo muy bien en reivindicar el 2001, pero como militante de los 90, digo, faltó nombrar un hecho que fue muy importante, que fue la posibilidad de organizarse cuando todo estaba para que no haya justicia, que fue la organización de los scratches. Sí, que no, fueron... yo lo reivindico. No, ya sé, no digo que vos no lo decís, digo, faltó acá y no sé, es una baldosa que falta para completar esa línea de tiempo que se armó, porque a mí me parece interesante traerlo en este momento donde estamos todo el mundo mal, desilusionados, tristes, bajoneados, es decir, que los organismos se juntaron en el subsuelo del CERPAC para ver cómo se hacía. No hay juicio, ¿qué hacemos? No era el fin, no fue el fin de todo, fue continuar la lucha por otros medios, y creo que fue una parte muy importante que posibilitó que esa reivindicación del 2001 también estaba sostenida en que se puede, ¿no? En la potencia que se puede, pese a que todo está muy mal. Entonces, por eso me pareció interesante traerlo acá, ¿no? Gracias. Gracias, Vero. Gracias por este encuentro. Y quería recordar que estuve en la presentación del documental sobre las mujeres del Cordobazo, que se llamaba Las Brujas del Cordobazo. Y que Viviana Furchieri es fotógrafa y periodista y descubrió
investigó que las fotos del famoso Cordobazo, donde están todos los compañeros que salieron a luchar, obreros, no hay ninguna mujer porque fue modificada esa fotografía. ¿Qué? Sí, señor. Busquen No lo sabía. el documental Mujeres del Cordobazo, donde justamente yo estuve en la presentación de ese documental, porque había una compañera mía que militaba en docentes que era Soledad García, y que era la compañera de Requena, compañero desaparecido de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, y contribuyó a formar CETELA. Y tengo los nombres acá de las compañeras que lucharon de distintas organizaciones y que acompañaron a los sindicalistas en el Cordobazo y que han sido borradas. Y eso no es de ahora. Así que yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Aparece en internet los nombres, pueden buscarlo, las brujas del Cordobazo. Gracias. Y yo estaba en el secundario, en la Escuela Normal Superior Dr. Agustina Garzón Agulla, y veía venir a la manifestación por la avenida, de que venían... Colón. La avenida, Por Colón. no era la avenida Colón, era La General Paz. sí. Y entonces ahí veíamos a todos los compañeros, eran mujeres y varones, pero en la fotografía aparece Tosco en primer lugar, otros compañeros, y reivindico a Tosco y a Salamanca, que eran los que contribuían con las docentes del Sindicato Privado de Córdoba a ser los volantes. Gracias a ellos, que eran los dos varones que nos reconocían como militantes, pero en la foto no aparece ninguna de ellas. Busquen este documental, vale la pena. Gracias. Se une un poco la intervención de Marta en relación a cómo siempre nos buscan borrar de la historia con distintas herramientas. Yo voy a ver el documental mañana mismo. Sí. Hacemos una proyección del documental y nos indignamos todas juntas. Cine debate, me gusta. Bueno, perdón, ordeno. Se dijeron muchas cosas que tiene que ver, obvio, con la invisibilización histórica de las mujeres, con el rol de los scratches, que tiene que ver, creo, con el rol también de la movilización popular y de las estrategias que se dan por debajo, ¿no? Cuando todas las instituciones te dicen que no es posible, bueno, hay algo que sale de la organización entre personas, que es decir, bueno, esto no, esto sí, y esto sí, que es ir a escrachar a los genocidas, es ir a mostrarlos en sus barrios, bueno, hace que lo otro también sea posible. Eso me parece muy importante en este contexto, donde no solo en Argentina, sino que en el mundo vemos un avance de la extrema derecha, una extrema derecha que te pinta una distopía, porque realmente Trump diciendo, yo puedo tomar Cuba, yo bombardeo Irán porque me divierte, como una imagen muy, muy lejana del Estados Unidos, que por lo menos tenía una narrativa democratizante, voy a llevar democracia. Ahora ya no voy a llevar democracia, voy a hacer lo que a mí me pinta porque soy la potencia militar internacional. Bueno, creo que es importante decir, sí, se puede hacer otra cosa. Y por ahí no tiene que ver con las cúpulas, no tiene que ver con las dirigencias, no tiene que ver con las instituciones. Por ahí no son esos los espacios que nos van a dar la respuesta, pero sí o sí estamos obligades a pensar cómo romper eso y generar una alternativa. Así que por ahí esta última ronda de intervenciones, en conjunto con lo que dijeron las compañeras, estaría bueno pensarlo eso, ¿no? Como en este momento, cómo generamos una alternativa para que este gráfico no sea una verdad dentro de 50 años más, y no solo este gráfico, sino que podamos pensar realmente qué mundo queremos, necesitamos y sobre todo deseamos. Bueno, luchar por el socialismo. Socialista será el porvenir, y yo creo que siempre pensé que iba a vivir en un mundo
por ahí no llego, pero bueno, que lleguen ustedes, que llegue todo lo que viene en un mundo que se dividan las cosas con equidad, con derechos. Eso es el socialismo. Luchar por un mundo mejor, con igualdad de oportunidades. Luchar, luchar y no dejar de luchar. Con el de al lado, con el de atrás, con el de adelante. Transmitir lo que somos, replicarlo en la carnicería, en la verdulería, en el barrio, en la calle, en todos lados. Socialista será el porvenir. Venceremos, como dijeron. Se pronunció muy poco la palabra patriarcado y goza de muy buena salud actualmente. Y eso es algo que debemos tener en cuenta. Y acá, como dice la compañera, dice ella, luchar por el socialismo. Es que yo creo que en un mundo feminista tenemos el socialismo. O sea, el feminismo comprende lo económico y el cambio social total también. Y desde ese punto de vista yo manejo lo que es el feminismo. Integralmente, desde todo punto de vista, cultural, etario, de todo, porque es un mundo feminista, venimos a tener un mundo igualitario en lo económico también. Gracias. Me dejaron el micrófono caliente, ¿viste? ¿Ahora qué digo? ¿Ahora qué digo? No, voy a empezar por algo que dijo la compañera de los scratches, que estoy totalmente de acuerdo. Yo lo resumí, el periodo histórico, pero yo tengo una cátedra en la Facultad de Derecho sobre genocidio en la Argentina, y una de las cosas que hablamos es qué hizo nuestra sociedad sobre el periodo en que no se podía buscar justicia por los métodos tribunalicios, todas las estrategias que se dio el movimiento de derechos humanos, toda la sociedad para pelear por memoria, verdad y justicia, y los scratches son un punto de inflexión enorme, enorme, y los explicamos y mostramos fotos y cómo se hacían y todo lo demás, porque sí coincido, y me parece muy bueno reivindicar precisamente esas maneras, como dijiste vos, de organizarse desde abajo y demás, y lo ligaba con algo que voy a mencionar muy breve. Vos hablabas de la ultraderecha, Trump y demás. En realidad están en crisis. A Giorgia Meloni le fue muy mal en las últimas elecciones, la ultraderecha francesa no pudo ganar ninguna de las grandes ciudades de Francia, Trump tiene una crisis enorme interna, pero además de todo lo que conocemos, la guerra y demás, el golpe que le dio la sociedad de Minneapolis contra el ICE, que era esa policía, vieron que persigue a los migrantes, fue enorme. Y si vos te ponés a pensar, ¿quiénes estuvieron a la cabeza de eso? Las docentes, las maestras, que organizaron las escuelas, que iban a buscar a los pibes y los llevaban a la escuela, que organizaban compras comunitarias para que ninguno de los papás que podían ser perseguidos por ser migrantes, que no podían llevar a los chicos a la escuela, dejaran de ir a la escuela o dejar de comprar la comida. No me quiero extender ahora, pero creo que una y mil veces las sociedades dan ejemplo de cómo la organización desde abajo puede vencer al monstruo más grande que te pongan adelante, que te lo pintan como invencible, como puede ser este caso de Trump. Pero exagerar, entonces piensan, estamos en el fascismo, esto es fascismo. Bueno, si te exageras todo, claro, no vas a encontrar jamás la manera de enfrentarlo. A mí me gustan las cosas medirlas por el lugar justo donde están, que eso no es negarle la responsabilidad de sus crímenes, no es negarle nada de lo que hacen, pero también pensar las unas y mil maneras de vencerlo, porque la historia de la humanidad es eso. Es la manera de enfrentar, como dijo Marta, la explotación, la opresión, vencerla y viva el cordobazo. Claro, porque te imaginas si en el cordobazo esas mujeres borradas de la foto, que menos mal que no había inteligencia artificial, porque si no, no sé qué hacía, los tipos se hacían musculosos así, no sé. Se sacaban la papada, dijo alguien buenísimo. Son malas, chicas. Yo estuve en el debate presidencial con él, si quieren les cuento. Les cuento después el problemita con las luces, de dónde me enfoca la luz, que no me venga la luz de frente, me venga de arriba. Pero ahora me desconcentré, estábamos en el cordobazo. No, que el cordobazo se dio en plena dictadura de Onganía, y salieron a luchar, y salieron los estudiantes. Entonces,
se ha puesto tan de moda la moral de la derrota, que si no te mostrás derrotado y se compite por quién está más derrotado y dice más veces no se puede y dice es imposible y esto es lo peor que nos pasó en el mundo. Cuando salimos con los scratches, porque yo soy lo suficientemente grande para haber ido a los scratches, nos mataban. Yo me acuerdo del scratch de Checolás, lo que corrimos, desde la avenida Pueyrredón y no sé qué. No. El de Videla fue terrible, ahí en Belgrano. Igual éramos terribles nosotros. Ese que se metió en una casa. En el de Checolás nos metimos todos en la universidad, en sociales, que estaba en Marcelo T. Corrimos desde Avenida Pueyrredón, no sé qué, Marcelo T. Y nos metimos, dijimos, la autonomía universitaria es inviolable. Acá no nos toca a nadie. Empezaron a tirar gases, balazos para dentro de la facultad, da la autonomía universitaria. No. Y hicimos de todo, o sea, somos maravillosos y maravillosas. El problema es que te gana la desmoralización y lo que es peor, y esto lo ligo con lo que dijeron las compañeras del socialismo, que la contracara es que siempre te tenés que conformar con lo posible, con los viejos aparatos, con los aparatos reciclados, te cambian la figurita de arriba y lo de abajo siempre es lo mismo, siempre es, y bueno, un poquito. Mirá, nosotras queremos cambiar todo. Está muy bien lo que dice Nina. Si sos verdaderamente feminista, tenés que terminar con este sistema. Porque en la base del sistema está la desigualdad. Y la principal desigualdad, o la primera, como dijo Marta, es la desigualdad de género. Entonces, si vos militás verdaderamente y terminás en el anticapitalismo y terminás queriendo construir otra sociedad, que es la sociedad socialista, donde todo se planifica, donde no tiene que haber opresión, donde no tiene que haber explotación, y donde esto de planificar, que a veces te dicen, bueno, pero ustedes dan una visión, que planifican la economía, y claro, porque en este mundo es increíble que hasta hace 3 días se morían las mujeres por aborto clandestino en nuestro país. ¿Cómo puede ser? Y todavía te siguen poniendo trabas. Bueno, entonces me parece a mí que empezar a romper con eso. Basta decirme que no se puede, basta que no sé qué. Yo pensaba que había una frase que se utilizaba mucho en un momento que era hermana, yo te creo, yo te creo hermana. Ahora tiene que ser hermana, yo te acompaño. Basta. Si tocan a una jubilada, yo te acompaño. Si vos estás en un empate y tu compañero se quedó sin laburo, yo te acompaño. Si tomás la fábrica, te acompaño. Si luchás en la escuela, te acompaño. Tenemos que construirlo de nuevo. Si queremos sacar una lección de todo lo terrible que cortó la dictadura, hay que volver a construir eso, hay que volver a la militancia activa y hay que volver a pensar que no siempre es la miseria de lo posible, que a veces se pueden patear todos los tachos y que podemos construir algo nuevo, que basta de... Y es esto lo otro, y si no es lo otro, bueno, pero bueno, no basta. A mí ya, no sé, será que yo ya estoy como harta de tener una bota acá arriba. Me parece a mí que estamos en un momento excepcional, que Milei, que Cacaré, le entraron todas las balas, las balubi, no sé cómo dicen los pibes. Le entraron, chicas, basta, que era gente honesta, que venía, que no hay plata, no sé qué, hay plata y se la están gastando y se están patinando como nunca. Me parece a mí que la combinación de la crisis económica, su padrino Trump parece que hoy lo salvó un poco con el juicio de YPF, no sé cómo lograron que esa jueza macabra se diera vuelta, capaz que alguna ayudita hubo, pero es evidente que todo lo que dijo empieza a entrar en crisis y nosotros nos tenemos que preparar para dar una respuesta. Si la respuesta va a ser de nuevo todo lo viejo, chau, me voy. Besos. Muchas gracias. Gracias por estar acá y perdonen que ya tenía otro compromiso. Gracias. Sí, no se paren porque tengo que decir algunas cosas. Una es que, para que la saluda Miriam, gracias. ¡Ay, paren! Ahora sigo, es como un fin, es como un falso fin. Falso vivo, falso fin.